Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en una edición más de su programa todos los domingos de 4 a 5 de la tarde por este canal 27 de RNN. Hoy estaremos acompañados de nuestro gran amigo, el economista Henry Gebral, consultor con su empresa Gebral Consulting. Buenas tardes, Henry. Buenas tardes, Ezequiel, un placer estar nuevamente con ustedes. Sí, teníamos pendiente que tú ya vinieras a la edición semanal, es la primera vez que llega esta edición. Es correcto. Viniste muchas veces a la edición diaria, nocturna. Es correcto, creo que es la primera, yo creo. Sí, pero ya Agenda Económica desde principio de abril, desde el 8 de abril, ya está solamente en la oferta semanal, porque el diario como que se agotó. Sí, es fuerte. Ahora, agotó claro, una etapa, un ciclo. Claro, un formato semanal te permite un análisis un poquito más, más profundo, más selectivo de los temas, o sea que estoy seguro que será una nueva fase exitosa, ¿no? Pudimos durar 12 años diarios y la gente lo apreció mucho, pero bueno, es que es un ciclo, como te dije, ¿no? Es que no todo el mundo llega a los 12 años. Claro. Henry, yo creo que contigo se hace obligatorio hablar del tema petróleo. Si hay un factor externo que pueda atentar con la estabilidad económica y si se quiere la estabilidad social, se llama petróleo, por nuestra gran dependencia aún de ese producto que son los combustibles. Nosotros necesitamos el petróleo o los derivados de petróleo para fines de energía eléctrica, la industria y el transporte. ¿Qué podemos nosotros esperar? ¿Qué estará pasando? Yo soy de lo que entiendo que si a mayo el petróleo se acercó a los 80, llegó a 81, creo que bajó un poquito, pero está ahí rondando los 80 dólares por barril. Estamos hablando del Texas, del West Texas, que es el que nos afecta a nosotros. Si eso es a mayo y las intenciones aparentemente de esas potencias o de esos productores de petróleo no son que baje, ¿qué podemos nosotros esperar para finales de año? ¿90? ¿100? Es por eso que hay que, como es muy difícil saber a ciencia cierta, ¿no?, a dónde va a ir, porque creo que tenemos un excelente ejemplo de la dificultad del arte de predecir los precios del petróleo. El presupuesto 2018 de la República Dominicana, ¿no?, la ley de presupuesto, ingresos y gastos del 2018, se aprobó en noviembre del año pasado con un marco macroeconómico que había sido elaborado bajo las indicaciones del Fondo Monetario Internacional en junio del 2017. Y en este momento, pues el petróleo había caído a los 45 dólares. Y obviamente la proyección que hacía el Fondo Monetario Internacional en este momento era una previsión normal. Y sobre esta base es que se formuló el presupuesto del 2018, que consigna un precio promedio para el petróleo de Nueva York de 51 dólares para el año 2018. Aquí lo hicimos 52, 51. 51 es lo que había en el presupuesto para lo que es la referencia del West Texas Intermediate, que es la cotización en Nueva York. El costo de la canasta promedio de la República Dominicana es un poquito menor porque el West Texas Intermediate es el petróleo crudo. Ahora la mezcla de los combustibles que consume la República Dominicana contiene también GLP, gas natural, que tienen precios más bajos y hace que generalmente tú puedes tener de 5 a 6 dólares de diferencia, o sea, más barata la canasta de productos de la República Dominicana. Pero te interrumpo, no pierdas el hilo. ¿Cómo hacemos nosotros un presupuesto al 51 dólares el barril de petróleo? Si yo creo que en enero mismo ese número ya estaba por encima. Bueno, en eso estaba. O sea, el calendario de elaboración de presupuesto es el siguiente. En junio
o sea que ya va a tocar dentro de un mes, preparar lo que es y circular a las dependencias del sector público lo que se llama el marco macroeconómico plurianual, que determina para los próximos 3 años, en este caso será para 2019, 2021, lo que se entiende van a ser los grandes numeritos, si los puedo llamar así. ¿Cuál puede ser la proyección de la economía de Estados Unidos? ¿Cuál es la proyección del tipo de cambio? ¿Y cuál va a ser la proyección para el petróleo? Entonces, el año pasado, rebobinamos la película y volvamos a junio 16. del 2017. Okay. Junio 2017 ya se emite lo que es el marco macroeconómico que va a servir para la elaboración del presupuesto del 2018. Sobre esta base, como el escenario del Fondo Monetario Internacional te decía, 51 para el petróleo, pues se elaboró con 51. Llegamos hasta noviembre, aprobación del presupuesto, ya estaba un poquito más alto, ya estaba en 55, y el 31 de diciembre es cuando llega el petróleo en Nueva York a cerrar en $60. Correcto. Entonces, ya inicia el año 2018 y el petróleo sigue subiendo de poquito a poquito y lo que parecía ser un techo de precio, $60, empieza a verse más bien como un piso. Y se decía, bueno, quizá, mira, hasta 65 y no pasa nada. Entonces, la primera modificación que se hizo a nivel oficial no fue del presupuesto, sino de un instrumento que es muy importante, que es la política monetaria que ejecuta el Banco Central. Ya yo recuerdo a final de enero, el gobernador del Banco Central dijo que había que modificar la expectativa del petróleo y en este momento hablaba de 62. Sí, pero espérate, vámonos por parte. Pues tú me estás hablando ya de la parte monetaria. Mientras tanto, el asunto del presupuesto con tasa, con un precio que más o menos proyectan de la tasa de petróleo tiene que ver con la parte fiscal. ¿Está bien? O sea, elaboración del presupuesto que tiene que ver mucho con Hacienda. En la República Dominicana no hay expertos o en ese presupuesto no intervienen expertos en materia de petróleo, en materia de proyección internacional de precio del petróleo como una dependencia, que puedan prever que si nosotros estamos elaborando un presupuesto en julio, agosto del año anterior, decir no a 51, no, pero espérate, Ezequiel. Si el FMI lo proyectó a 51, ¿por qué yo tengo que irme a más? Yo no tengo que depender del FMI para hacer una proyección clara. Porque yo te hubiese preguntado a ti en agosto del año pasado, en julio del año pasado, te pregunto. Yo digo, Henry, ¿tú crees que el petróleo se va a quedar a 51 por barril? Tú me hubiese dicho que no. No, las expectativas que se tenían, vamos a estar claros, y estuve revisando un poco qué fue lo que escribimos en aquel momento. Nadie estaba proyectando los niveles de precios que hay hoy en día. Tal vez no 80, pero ahora, yo lo hubiese hecho a 60 desde el principio. Ahora, donde sí tú no dejas de tener razón es que al igual que en el presupuesto de una empresa, tú elaboras lo que se llaman unos escenarios de riesgo para decir, oye, mira, si el petróleo en vez de estar a 51, como ya, porque ya en noviembre, cuando el Congreso está, porque a fin de cuentas, o sea, no es el Fondo Monetario Internacional que elabora el presupuesto de la República Dominicana. Claro que sí, claro que no. Son los honorables congresistas que aprueban o no aprueban. Ellos no lo elaboran, los congresistas aprueban. Pero tienen la potestad de sugerir una serie de cambios y de no votar. Sí, pero regularmente el Congreso lo que hace son cambios políticos, está bien. Entonces, de distribución política. Ahí voy. Ya en el momento que se vota el presupuesto, ya había una expectativa clara que el $55 era un hecho cierto. Por lo menos, sí. $55 un hecho. Yo lo hubiese llevado a 60. Sí, entonces, cuando ya en enero tú ves que ya tú estás por encima de 60 y sigue subiendo,
ya tú te das cuenta que tu presupuesto desde este punto de vista no es tan realista. ¿Qué tan grave, doctor? O sea, ¿qué tan grave esto? ¿En qué afecta las cuentas del presupuesto? Entonces afecta la parte monetaria. Entonces, porque quieras o no, aquí vamos a tener medidas contracíclicas, ¿eh? Obligado. El petróleo nos afecta demasiado a nosotros, nos da muy duro. Bueno, y ya está afectando Correcto. ya las cuentas. Vamos a ver, en la parte fiscal, ¿dónde te está afectando las cuentas del petróleo? Primero, en un hecho de que cuando suben los precios del petróleo, tarde o temprano, todos los precios en la economía van a subir. Si el incremento es puntual, pues no es inflación, hay un ajuste de precio, eso no se llama inflación. Inflación es cuando tú tienes ya un aumento generalizado en un periodo ya más largo. A la empresa que menos le pega, el aumento del petróleo, le pegan un 10% de su costo. A las que menos le pegue. Claro, porque en algún momento todos los bienes y servicios, aunque no hayan visto una gota de petróleo ni en una foto, se va a ver afectado. Claro, el transporte es uno de los de ellos. Oye, ejemplo, mira, si mañana sube el pasaje, exacto, o el transporte de carga, correcto. Entonces ya con el transporte de carga la empresa va a tener como presión aumentar sus precios. Exacto. Y entonces los empleados de esta empresa van a tener que ponerle presión a la empresa para decirle, mira, se me subió el transporte, los precios de los alimentos han subido, yo necesito un aumento. Yo necesito un aumento de salario. Pero supongo que no le aumenten. Ya ella tiene como quiera que sea un costo adicional por ese combustible. Entonces, ahí qué va a pasar, que si efectivamente como todos los costos suben y ahí se va a tratar de no aumentar los salarios, ya entonces ya hay otro contagio a nivel de la economía, es que entonces esos empleados ya no tienen la misma cantidad de dinero disponible para consumir, lo cual está afectando indirectamente impuestos como el ITEVIS, etcétera, etcétera, y por ende el crecimiento. Entonces, ese es del lado, mira, como la economía real tiene un impacto. En las cuentas fiscales, yo creo que las dos cuentas más afectadas directamente son una del lado del ingreso, y la gente está muy equivocada. No es porque los precios del petróleo están subiendo tan fuertemente que los ingresos del Estado por concepto de impuestos sobre los hidrocarburos van a subir en la misma proporción. Vamos a explicar. En el caso de la gasolina premium, de los 90 pesos que tú tienes de impuesto, apenas 15 tienen que ver con el precio del petróleo. Ahora, al subir tanto el precio de los combustibles... Hay un impuesto que es fijo. Hay un impuesto que es fijo, es el más grande, en el caso de la gasolina. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Es que como los precios han subido, pues la gente empieza a consumir menos combustibles. Al final de la jornada, yo creo que hasta uno pudiese pensar de que las recaudaciones por concepto de los combustibles terminan bajando porque efectivamente hay un impacto en la cantidad de combustibles que se van a consumir. Ahora, del lado del gasto... O sea, tú entiendes que el aumento proporcional del impuesto variable no compensa la disminución del consumo. No, porque vamos a decir... Eso estoy entendiendo que va a disminuir el consumo. Es que es lógico. De hecho, mira... No se ha dado así en el pasado. Cuando ha subido el petróleo no necesariamente ha bajado el consumo de combustible. Bueno, algunos combustibles sí. 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 Por ejemplo, mira, tú tienes unos combustibles que son muy sensibles al aumento de precio porque afectan más directamente a los que menos dinero tienen. Estás hablando del GLP, tú estás hablando de la gasolina regular. En el caso de la gasolina regular, como la gente se ajusta con mucha sabiduría, con sentido común. No compran una cantidad de combustible. Afecta el consumo. Afecta el consumo automático, afecta el turismo. Échame 500 pesos de la mala. Entonces, cuando sube el precio, entonces compran menos combustible. Baja la calidad. Mira, y tú puedes preguntar a toda la gente que vende combustible, es lo que te va a decir. Obviamente, en el caso de gasolina premium, la dinámica es diferente. En el caso del GLP, definitivamente el GLP que moviliza mucho transporte hoy en día. Sin embargo, lo que tú dices también hay que agregarle el subsidio eléctrico, que aumenta también. Por eso estábamos del lado del ingreso. Sí. Ahora, tú tocaste el que más duele. Y sí que ya está doliendo. Veamos, el subsidio a la electricidad. En el presupuesto de este año,
hay dos transferencias que hace el gobierno central a la CDE. Una que se llama transferencia corriente, porque sirve para gasto corriente y básicamente sirve para cubrir subsidio que la CDE tiene que recibir para sus empresas distribuidoras. Ahí estamos hablando que el presupuesto para el 2018 está por el orden de los 17.000 millones de pesos. Más o menos lo que fue el costo del subsidio en el 2017. O sea, que había la expectativa de que no subiera el subsidio. Adicionalmente a eso, había una transferencia para gasto de capital a la CDE, 5.000 millones, que básicamente tiene nombre y apellido, que es Punta Catalina. 17 más 5 son 22. ¿Qué ha pasado? Si tú vas a el portal de transparencia fiscal del gobierno central, que es de fácil acceso. Vamos a dejar esa parte de los gastos, sí, para el segundo segmento y terminar. Perfecto. Esa parte. No nos corten, amigos, manténganse con nosotros. Continuamos en Agenda Económica con Henry Gebral, economista, consultor. Quedamos entonces en la parte del gasto. Sí, entonces, para entender bien la mecánica, cómo el petróleo afecta a las cuentas de gastos del Estado, olvidando obviamente todos los demás gastos, aparte del subsidio de la electricidad, tarde o temprano va a tener un impacto, porque también el Estado compra combustible, paga cosas cuyos precios van a subir. Cada institución del Estado tiene un presupuesto que no puede pasarse de ahí. En eso tal vez no le afecte. Lo que puede afectarle son actividades. Bueno, sí, que entonces, como en teoría no se puede pasar del presupuesto, va a tener que hacer menos cosas. Al hacer menos cosas... O hace un mayor déficit. Sí, o tú haces un mayor déficit o tú vas a tener menos ingresos porque tú vas a bajar tus actividades. O sea que o tú ganas o yo pierdo. O sea, básicamente es así la cuenta. Entonces, en el caso del subsidio, ¿cómo funciona? Dijimos, hay 17 para subsidio, lo que llama transferencia corriente a la CDE, y hay 5.000 millones de pesos de gastos de capital como transferencia del gobierno central para... El pago a los generadores. A lo de Punta Catalina. O sea, hay 17 que es subsidios para que las distribuidoras puedan mantener la tarifa, por ejemplo, y cubrir sus pérdidas operativas. Correcto. Y hay 5 que se transfiere a la CDE, que no tiene que ver con el subsidio, pero que sí tiene que ver con la construcción de Punta Catalina. O sea, que en el presupuesto... Pero faltan los generadores. No, dentro de los 17 está lo que tiene que pagar, lo que debe de cubrir la diferencia entre ingresos y gastos que tiene la CDE. ¿Tú sabes cuántos millones son no tengo mensualmente? No tengo la cifra. Creo que anda por los 200 millones de dólares el presupuesto. Estamos hablando de mucho dinero. Bastante. Entonces, ¿cuál es la situación? Como a diferencia de los combustibles, que cuando sube, sube y cuando baja, baja, en el caso de la tarifa eléctrica, el país en el mundo, es un récord mundial para la República Dominicana, de permanencia de una tarifa eléctrica sin cambio, que ya lleva probablemente 5 o 6 años. 4 años. Bueno, récord mundial. En ningún país del mundo ha habido... Aun cuando el petróleo sube. Aun cuando el petróleo sube, baja. Entonces, no, Venezuela es otro. Bueno, es eso. Bueno, pero ellos están en otra galaxia, ¿no? Sí. Entonces, al subir el petróleo, el costo de generación sube, lo cual quiere decir que la tarifa a la cual las compañías de generación venden a la CDE sube.
como a las EDES, cómo las compañías de distribución no pueden incrementar su tarifa a sus clientes, la resolución de precio de la Superintendencia de Electricidad, que a diferencia de los combustibles se emite cada semana para los combustibles, para la electricidad es una vez al mes. Se manda, se calcula, mira, el costo es este, por ende el precio debería ser este, pero como no podemos vender a este precio demasiado caro, ustedes van a seguir vendiendo al mismo precio de los últimos 4 años, lo cual significa que una diferencia que es del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, el FETE, vamos a sacar dinero, no sé si hay dinero todavía en el fondo, pero ustedes van a recibir dinero para compensar la tarifa que usted realmente no está aplicando. Esto es una de las partes del subsidio eléctrico. Lo que es interesante es que si tú ves las resoluciones de precios de enero a mayo, que ya ha emitido la Superintendencia de Electricidad, tú ves que durante el primer cuatrimestre, o sea, enero a abril, ya el subsidio ascendía a 6.000 millones de pesos, que es 140% más que durante el año pasado. En otras palabras, todo deja indicar de que el monto de subsidio que se gastó el año pasado, 17, va a ser mayor este año, lo cual quiere decir que va a ser mayor que los 17 que hay en el presupuesto del 2018. Ahora bien, la mayor sorpresa que uno se lleva cuando va a la página de transparencia es que no es que se haya modificado el subsidio, porque uno entiende que sería correcto modificar el subsidio, sincerarlo y elevar la cantidad para el subsidio. Lamentablemente lo que estamos viendo que en vez de 17, que es el presupuesto aprobado por el Congreso, ya en lo que se llama presupuesto vigente, que es, vamos a decir, una modificación del presupuesto mientras se va a aprobar oficialmente por el Congreso, se rebajó de 17 a 12. ¿Por qué se ha rebajado de 17 a 12? Por una sola razón, que durante el primer cuatrimestre ya la transferencia de capital para lo de Punta Catalina en 4 meses se comió el presupuesto del año completo. Entonces se sacó 5.000 millones de la partida de subsidio, lo cual es ilógico porque la economía te muestra de que tú vas a necesitar entonces mucho le van a dar más. 10.000 a Punta Catalina. Entonces ya se hizo que en vez de tener 17 más 5, ahora son 12 más 10. Esos 10 ya se sabe que van a ser reales. Los 12 no van a ser reales porque si tú tomas lo que se ha transferido durante los primeros 4 meses, lo mensualiza para hacer un promedio mensual, lo multiplica por 12, ya te da 18.000 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Que durante el primer trimestre de este año, el precio promedio del petróleo estaba estaba ya en $63. Ya el promedio del segundo trimestre es probable que esté por los $70. Entonces, ahí yo creo que sería importante sincerar las cuentas. Porque del lado fiscal, donde más problemas vemos con el tema del incremento del petróleo, es la parte del subsidio y de manera general la expectativa de que el crecimiento que se esperaría que pudiese llegar al 6% con el desempeño bueno que tuvo la economía en el primer trimestre, crecimiento de un 6.4%, ya tú ves que la economía se está frenando. ¿Y por qué? Durante el primer trimestre, el tipo de cambio, el valor del dólar en peso, tuvo el mayor incremento en los últimos 10 años en un primer trimestre. Siempre el primer trimestre es cuando más devaluación hay. O sea, es muy interesante cuando tú ves las temporadas, tú tomas un primer cuatrimestre, un segundo, un tercer cuatrimestre, históricamente siempre el primer trimestre es donde más devaluación hay. Este año fueron como 114 o 120 centavos. Y lo que es interesante es que en abril fueron 7 apenas y en mayo 0. ¿Cómo se logra eso? Muy fácil, la misma receta de siempre. Se trata de secar el mercado, de que haya pocos pesos disponibles en la calle y ya se está viendo un mecanismo que
sin sorpresa ocurre es que ya está empezando a subir las tasas de interés. Sí. La tasa de interés del mercado, de los bancos, no estoy hablando de la tasa directora. No la tasa de política monetaria. No la tasa de política monetaria, que quizás... Pero esa tenemos que hablar en el siguiente segmento. Que esa yo creo que es cierto, pero ya el tema es que la tasa de interés en el mercado ya ha subido y saben que cuando sube mucho la tasa, el crecimiento va a empezar a vamos a hacer una sentirse. pausa un poquito antes de lo que tenemos planificado, para que el tiempo que nos quede de programa ya completar la parte monetaria, cómo tendría que variar o cómo se pretende o cómo uno pretende que va a variar. ¿Está bien? Quédense con nosotros, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con Henry Gebral en Agenda Económica. Henry, vámonos a seguir completando la exposición, pero yo quiero ahora también hablar de la parte monetaria y de la parte fiscal. Todavía decirte, yo entiendo, o sea, mi instinto o tal vez mi experiencia en la parte económica, yo creo que podría ser que el gobierno tenga que verse obligado a quitarle, a hacer ajuste presupuestario, cambio presupuestario, mandarlo los cambios al Congreso, septiembre, octubre, más tardar, de quitarle alguna rebaja, rebajarle alguna partida presupuestaria a algunas instituciones para poder ajustar a este problema del petróleo. Por decirte, ¿no? O sea, cualquier institución que ellos entiendan que puede darle, que no sea educación porque no puede violentar la ley, solamente es el único ministerio que el presidente de ninguna manera le puede quitar parte de su presupuesto. Pero a todas le puede quitar un poco para poder cubrir, pasárselo a Hacienda y que Hacienda tenga que cubrir los déficits que va a crear el petróleo. No sé lo que piensas tú. Y ya en la parte monetaria, yo siento que el Banco Central tendrá que tener medidas contracíclicas para evitar la inflación, evitar el aumento de la tasa obligatorio. Puede ser que tenga que aumentar la tasa de política monetaria. Es una especulación de parte nuestra. No, mira, yo comparto completamente este análisis. El punto es saber, mira, si es esta primera decisión, que es una decisión importante, porque es un cambio de postura, porque la última decisión de modificación de la tasa fue en respuesta al año pasado, a las dificultades temporales que tuvo la economía dominicana y que hubo que relanzar la economía y se hizo bajando también, bajando también la tasa, que se había subido el año pasado también, creo que fue en febrero o en marzo, se había subido la tasa. O sea que sabemos que es un instrumento favorito, prioritario, y correctamente además, o sea, ahí no hay nada que decir. Obviamente, el Banco Central luce mucho más simpático cuando baja la tasa, a la gente le encantó esto. Del mismo modo, tenemos que entender que, mira, si lo va a hacer el Banco Central, es porque es necesario. Hasta el momento, sin cambiar la tasa de política monetaria, se ha logrado secar el mercado. Tú ves que indicadores como medio circulante y todo esto, emisión monetaria, ya están aguas bajas. Y lo viene haciendo desde el 15 de abril, ¿eh? Sí, mira, ya tú veías... La demanda de crédito ha disminuido mucho. Mira, ya yo encontré el papelito. Es que tú ves que durante el primer cuatrimestre del año 2017, la devaluación del dólar había subido 70 centavos. Este año subió 119. Yo de los últimos 10 años, el máximo que yo he visto fue 2013, después de las elecciones, el problema del déficit y eso, que fueron 85 centavos. En el segundo cuatrimestre, estamos hablando entonces de mayo, junio, julio, agosto, el año pasado fueron 19 centavos apenas. Este año estamos en cero. O sea,
Abril fue 7 centavos. Mayo, la tasa está congelada. La única manera de congelar la tasa es efectivamente, tú mandas señales al mercado y la primera señal es, bueno, recoger. Tú recoges. Como tú recoges, bueno, las tasas, tú haces que las tasas efectivamente suban y hoy en día, no chequeé antes de venir hoy, ¿no? Pero durante la semana tuve la tasa promedio que calcula el Banco Central, las varias tasas promedio, habían regresado al nivel de mayo del año pasado, de antes, vamos a decir, de las medidas de flexibilización. Ahora, lo que me extraña es que el medio circulante ha disminuido, uno lo siente así, pero no ha habido una medida de disminución del medio circulante. Me explico, o sea, para tú recoger un poco, tú tienes que subir la tasa de política monetaria para que los bancos suban su tasa activa, pasiva, y a la vez la gente tenga menos demanda de crédito y los bancos, lógicamente, van a dejar el dinero en el Banco Central para que genere ese interés que pague el Banco Central. No, cierto. Ahora, yo creo que hay una manera, como en muchas cosas. O mandar dólares para la calle para poder recoger esos pesos, pero ninguna de las dos cosas ha pasado todavía. No, pero es un hecho de la vida real que efectivamente reconocer que efectivamente, mira, se está secando el mercado y en última instancia, mira, es como, mira, pasa, mira, que a un niño le está dando algo y tiene una infección, es que tiene fiebre o no tiene fiebre. Si no tiene fiebre, no tiene infección. Si tiene infección, no puede no tener fiebre. Entonces, la fiebre ahí, y ya está en la sábana, es que está subiendo la tasa de interés. Eso nos muestra que efectivamente, mira, la situación es un poquito diferente. Los bancos se están adelantando a una situación. Sí, y entonces cuando sube la tasa de interés, funciona muy bien en República Dominicana, se contrae, crece menos la economía, para ser más exacto, y cuando baja la tasa, como lo vimos el año pasado, eso ha ayudado, porque toma su tiempo. Claro. Entonces, todo nos deja indicar de que, a diferencia del año pasado, donde tuvimos un primer semestre regularcito, Sí, y un segundo semestre muy bueno, con todo. O mejor dicho, un último trimestre. Sí, pero mira, hasta el tercer trimestre hubiese sido muy bueno sin Irma y María. Está bien. Porque efectivamente, mira, antes de la tormenta el boom fue el último trimestre. Sí, claro. Entonces, eso te hace pensar que entonces el segundo semestre de este año no va a ser nada fácil, porque tú vas a tener un desempeño flojo comparado con un desempeño muy fuerte del año pasado. Nosotros tuvimos un crecimiento económico del último trimestre del año pasado de 7.2. Sí, entonces esto, la verdad, bueno, qué bueno, arrancamos, porque ya lo que se ganó, tú lo tienes en tu cuenta. 6.4% del primer trimestre, tú divides eso entre 4, te da casi 1.6. Bueno, ya tú tienes eso guardado en la alcancía, ya tú sabes que este crecimiento está ahí. Después, a partir de ahí, hay que rezarle a la Virgen de la Altagracia de que no suba más allá de los $70. El petróleo, no hay ninguna garantía. Que no suba más. Que no suba más. Está en 80. Pero mira, el Brent, el petróleo en Nueva York, $72. Okay. Entre 70 y 72, realmente ya empieza a haber cada vez más análisis explicando por qué vamos a llegar a 90 o a 100. Ahora, yo quiero mirar todo eso con mucha humildad. Porque mira, desde el 2007 hasta la fecha... ¿Mucha humildad o mucho optimismo? No, ambas cosas. Ambas cosas. O sea que yo creo que, mira, la mejor manera de ser optimista con eso es, mira, reconocer que nadie, a menos que sea brujo, tiene la seguridad de a dónde va a estar el precio del petróleo dentro de la crisis. Lo único que sí sé es que hoy en día ya está muy por encima de las condiciones que ayudan a la economía dominicana, porque, ojo, ya no hay Petrocaribe. Cuando en el 2008 tuvimos un precio del petróleo por encima de los $100, no dolió tanto, porque pudimos diferir 700 millones de dólares. Pero bueno, no había Petrocaribe por la situación venezolana y segundo, porque recuérdate que el Petrocaribe te decía que cuando el dólar bajara de 50, ya Petrocaribe no existía porque no iba a haber financiamiento, mucho menos. Pero si ya va a seguir manteniéndose en el 70 por 1,
es posible que nosotros tengamos que ir acercándole a Venezuela, aunque Venezuela no tiene petróleo, porque Venezuela tiene una disminución de la extracción muy fuerte. Porque que por eso que digo que no hay Petrocaribe, porque para que haya Petrocaribe tiene que haber, como dice Petrocaribe, petróleo. Entonces, claro, no, ya, petróleo para el Caribe. Exactamente. Entonces, si ni hay petróleo ni para Venezuela, imagínate. Así es. Entonces, es una situación que por eso, mira, hay que prepararse. Siempre es mejor prepararse, o sea, tener planes de contingencia, esperando lo mismo. Haciendo un paréntesis de esa parte de Venezuela, petróleo. Recuerda que Venezuela no tiene refinería. Venezuela no refina petróleo. Venezuela exporta el petróleo, importa combustible. ¿Cuál es la proporción que hace Venezuela y quién le refina a Venezuela? ¿Estados Unidos le refina a Venezuela? No, que tenía una red de refinería en el Caribe que era de Venezuela. Aquí le mandamos algo. No. Aquí no mandamos nada. No, pero había mira, qué bien que tú tocaste eso, mira. 20% del crudo que Venezuela exportaba iba a 4 o 5 refinerías que eran de Venezuela y que ya no son de Venezuela. Ajá. Porque la compañía americana ConocoPhillips ejecutó el embargo y le quitó la refinería en Aruba, Bonaire, Curazao. No. Entonces, esto es peor que las sanciones económicas. ¿Y quién le está refinando? ¿Trinidad y Tobago? Que sí tiene una refinería. Sí, pero no sé si es yo no sé si es de Venezuela. No, pero ¿quién le está refinando a ellos? ¿Y qué cantidad de crudo tengo que mandarte para que tú me mandes combustible? Entonces, mira, ya tú ves que del 100 que estaban exportando hace 10 años, que quedó en 50 porque están produciendo. No, ahora la mismo mitad. está en 38. Si están produciendo. Un 38%. Están realmente produciendo muy poco. Y de este poco le cerraron la puerta a porque mira, las capacidades de refinerías están muy limitadas hoy en día. O sea, están trabajando, pues muchas refinerías fueron cerradas para optimizar las cosas. Mira, la refinería dominicana, Refinosa, no puede refinar más de lo que está haciendo hoy en día. Y fíjate que el año pasado, de 60 millones de barriles, que fue el consumo de petróleo y derivados de la República Dominicana, la refinería procesó 8 millones y medio, 9 millones de barriles. Cuando, es un 10%. Cuando mucho, un 15%. Y no llegaba a un 30 antes. Hace mucho. Era un 30 cuando el consumo era menor, porque la capacidad absoluta no la ha aumentado. Ha bajado la producción de la refinería, pero efectivamente, ¿qué pasa? Que cuando el consumo era 30 millones, tu refinería 10 millones, pues tú refinas 10 millones, bueno, tú tenías un tercio. Hoy en día tú refinas un poquito menos, pero el consumo se ha duplicado. Ajá. Entonces, efectivamente, eso ha tenido algunas similitudes. Por dicha, donde sí la República Dominicana puede estar sufriendo menos que hace 10 años de Petrocaribe, es que la matriz energética ha mejorado mucho en ese sentido. Apenas en materia de producción eléctrica, la dependencia del petróleo es un 35%. Que es 35-38%. Es un logro extraordinario. Antes era 67%. Sí, es un logro extraordinario. Nadie hubiese pensado de que estaríamos necesitando menos del 40% de la electricidad. Sí, por eso el subsidio del año pasado cerró en 10 mil millones de pesos. Entendemos que este año podría llevar un subsidio a unos 15 mil millones de pesos. Porque efectivamente, mira, el costo del subsidio bajó el año pasado, básicamente por el costo del combustible. Fíjate que llegamos a tener un subsidio por 30 mil millones de pesos. Sí. Entonces, eso es algo que habrá de verse con mucho cuidado. Va a ser, o sea, lo bueno es que, claro, no es simpático decirlo así, pero lo que funciona bien con el tema de los combustibles es que efectivamente, mira, se van ajustando los precios cada semana. Y esto es sano, o sea, no podemos... Imagínate el desastre que fue. ¿Sugieres, Enrique, que la tarifa eléctrica varíe? ¿La tarifa de la energía eléctrica? No. O sea, que se le cobre más al usuario. No, claro, mira, si el petróleo se fuese a 100, 120 dólares, o sea, yo creo que sería difícil no tocar esta tecla. Hacerlo. Ahora, ¿Y cómo está ahora? No, ¿Que el gobierno siga subsidiando? Pienso que está todavía en el
en el límite posible. Habría que transparentar bien esas cuentas para ver, porque hay una cosa, Ezequiel. El problema es a quién se la van a cobrar el aumento. Sí, pero a mí me da la impresión, Ezequiel, de que el cálculo de este subsidio se está haciendo sobre la base de una fórmula que asume que todavía el consumo de fuel oil es el consumo principal. Yo quisiera asegurarme, porque eso que fue uno de los temas en discusión en lo del pacto eléctrico, de que tenemos que asegurarnos de que el subsidio le llegue a quien debe ser subsidiado en este caso, de que quisiéramos ser el usuario final que consume la electricidad. Hay que tener las garantías, y yo no sé si tenemos esas garantías, de que el subsidio no se esté transformando en una transferencia de ganancia a quien haya producido la electricidad. Bueno, el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo estaba hablando de una parte de que hay como una especie de un acuerdo que perjudica a las finanzas públicas. ¿Tú puedes decir rápidamente que se me acabó el tiempo? Yo creo que nuevamente, y en aras de que si se quiere y si se puede lograr, yo creo que todavía se puede lograr la firma de un pacto eléctrico, solamente se puede lograr si hay una transparencia completa. Pero ¿cómo es eso? Que la generadora, que las EDES compran más caro que como están vendiendo a esos no regulados. Sí, yo vi efectivamente esta nota. Parece que hay unos contratos con unos precios que no están relacionados. Que las generadoras están vendiendo directo. Entonces, eso yo creo que habría de verlo con mucha transparencia, porque quizás es yo creo que lo que más ha faltado en todo eso ha sido el tema de la transparencia. ¿Cómo es posible que en apenas 3 meses ya tenemos que modificar los presupuestos sin que el Congreso lo haya visto? Yo creo que, es cierto que las condiciones de cuando se ha hecho el presupuesto son completamente diferentes y era difícil. Era difícil de prever de que la situación económica global iba a pintar así. Inclusive, ¿por qué se han disparado tanto los precios del petróleo? Pero porque primero la economía mundial está creciendo por encima de lo que se pensaba. 2 veces el Fondo Monetario Internacional pero lo que te decía era tuvo que subir de la denuncia de Antonio. Sí. Es que las generadoras están vendiendo a consumidores no regulados directamente a un precio por debajo de cómo le están vendiendo cómo le vendería a las EDES a ellos. Y que parece que haciendo así, entonces hay unas ganancias que se transfieren a los generadores o a los consumidores. A esos intermediarios. Ya. Porque eso es el tema. En fin de cuentas, hay una tarifa y hay un costo. Lo que sí hay que asegurar que la tarifa que se cobra al usuario pueda cubrir los costos. Ahora, si la fórmula de los costos no refleja lo que realmente es el costo, de que, por ejemplo, si todavía la fórmula está basada sobre el hecho de que el fuel oil es 60% de la generación, ahí tenemos un problema. Henry, gracias por estar en el programa. A usted por la invitación. Gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo programa, que es la próxima semana.